Buenos días en esta mañana que por la gracia de Dios nos reunimos alrededor de su palabra para meditar en ella y adorarlo con sincera devoción. Hoy es el domingo de Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas en las que el pueblo de Israel agradecía a Dios por los frutos de la tierra. También se recordaba la entrega de la ley en las dos tablas dadas a Moisés. Y ahora el Señor estaba entregando visiblemente su Espíritu y el Evangelio, que es el poder de Dios, a los discípulos reunidos como Jesús se los había pedido antes de ascender. Era la fiesta anual en la que los judíos que vivían en el extranjero se reunían de a miles en Jerusalén, y fue el momento elegido por Dios para comenzar la difusión del Evangelio en Judea y en Galilea y en las otras naciones del Imperio Romano. Ese día creyeron 3.000 nuevos cristianos, la mayoría de los cuales no vivían en Judea, sino en toda Palestina, el norte de África, en Asia Menor y en las costas del mar Mediterráneo. Estas personas conformaron las bases que permitieron el trabajo misional de Pablo en las distintas ciudades mencionadas en sus epístolas. Por ejemplo, también en Alejandría, en Egipto, se formó la iglesia cristiana más grande del siglo I. Ese fue el primer día de la nueva iglesia cristiana, a la que vos y yo pertenecemos en tanto y cuanto estemos creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Fue el día en que el Espíritu Santo descendió de manera visible y también se manifestó de manera audible. Tened en cuenta que fue un hecho real. Los presentes vieron las lenguas de fuego descendiendo sobre las cabezas de los 12 apóstoles. Pero no fue un acto mágico ni una visión simbólica, sino que el Espíritu Santo se hizo visible para testimoniar que las promesas de Cristo se estaban cumpliendo y conferirles a los apóstoles la autoridad de hablar en nombre del Señor. El fuego siempre fue una manifestación de la presencia de Dios. La zarza ardiente desde la que habló con Moisés, la ocasión en la que encendió el altar de Elías para vencer a los profetas de Baal y cuando lo llevó al cielo en un carro de fuego. También recibieron el don del Espíritu Santo de hablar en las lenguas originarias de los países de los visitantes. Pero no fue este hecho excepcional lo que produjo la fe en los presentes, sino la predicación del Evangelio que Pedro hizo después. Pero el hecho de que estos varones galileos eran considerados por los judíos como gente de poca cultura, pudiesen hablar en los idiomas nativos de regiones tan distantes, les llamó la atención y escucharon el mensaje que el Espíritu Santo les daba de hablar a los discípulos. Siempre es la palabra la que produce la fe, ya sea escuchada o leída por la persona para sí misma, como también solo la palabra es la que fortalece tu fe. También fue un adelanto de lo que iba a ocurrir muchos siglos después. Hasta la época de la Reforma, la Biblia solo se conocía en hebreo, griego y latín. Lutero la tradujo al alemán y a partir de ahí se tradujo velozmente a varios idiomas. Y esto se continúa haciendo hasta hoy en día, que está siendo traducido a casi 200 idiomas y dialectos. De ese modo, toda la humanidad tiene acceso a las escrituras individualmente sin necesidad de traductores. El texto explica que ese día comenzó con un viento fuerte. En hebreo y en griego, viento y espíritu son el mismo vocablo y es el contexto de la frase el que explica uno u otro sentido. Ambos, viento y espíritu, se escuchan y se sienten, pero no se ven. El viento y el fuego son elementos de la naturaleza usados como símbolos espirituales. Jesús afirmó esto según leemos en el Evangelio de Juan. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera que nadie puede controlar el viento, aunque sus efectos
se experimentan por el ruido que hace al chocar contra una resistencia, así pasa con el Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar ni monopolizar. Es totalmente libre y otorga el influjo de su gracia y de su poder donde, cuando y a quien quiere, y en la medida que Él quiere. Su poder es infinito y es misterioso, porque sus caminos son ocultos e incomprensibles para la mente humana. Efectivamente, la acción del Espíritu es soberana, misteriosa e incomprensible, pero podemos orar por más dones espirituales para servir más y mejor al prójimo, y el Espíritu responde siempre con amplitud. Todos los que son nacidos del Espíritu poseen la misma libertad verdadera, que es la que proporciona el verdadero amor a Dios y al prójimo. Así lo explicó Pablo en su carta a los Romanos. El Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Dios te está diciendo que teniendo presente la gloria eterna que disfrutarás, podés soportar los problemas de esta vida con menos tristeza, con mejor ánimo. Porque sabiendo que somos herederos, podemos seguir alabando con gozo cristiano, que en idioma de la calle significa que mirás el vaso lleno sin lamentarte constantemente por la otra mitad vacía. Además, muchas veces lo que en realidad sucede es que nuestras expectativas son tan grandes que siempre parece que la vida es injusta con nosotros. Pablo, en su carta a los Gálatas, agrega: el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Quiero repetirte la primera frase. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Es posible? Sí. Millones de hombres y mujeres de todos los tiempos lo han logrado y dieron y dan testimonio de ello. No siempre es fácil, ni tampoco significa que no tendrás momentos de desánimo, pero siempre podrás, con su ayuda, recuperar de nuevo la paz y la alegría de vivir. Si pones la mira en el amor de tu Padre por vos y confías en tu Señor sin dudar, porque Él nunca duerme. Y el texto recién leído termina con esta frase: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Sí, debes vivir al revés de lo que viven y piensan muchísimas de las personas con las que interactúas a diario en tu trabajo o en el colegio o en la facultad. Y necesitas hacerlo, porque el Espíritu Santo te pide que sigas las normas de moral, libre y voluntariamente, y además te asegura que eso es posible. Por eso quiero terminar con esta verdad revelada. El Espíritu Santo está en tu corazón, y es esa voz que con dulzura te indica qué hacer y qué no, y no siempre escuchamos. Es esa voz interior que con mucho amor te recuerda que estás en comunión con el Dios vivo, el Dios de la compasión, del perdón y de la vida eterna. Gracias, Señor, por todo esto. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Todopoderoso y eterno Dios, te damos gracias por el consuelo y la dirección de tu Espíritu y te suplicamos que aumente en nosotros el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Derrama tu paz sobre todos los que están enfermos y te rogamos que les concedas una pronta recuperación.
Ayuda a los pobres y los que están socialmente postergados, y que el Espíritu llene los corazones de todos los habitantes de nuestra amada patria con tu justicia y santidad, con una inmensa compasión por el prójimo, y que al escuchar tu palabra reconozcan tu gloria y te adoren con devoción. En el nombre de Jesucristo, que reina contigo en la unidad del Espíritu, un solo Dios, por todos los siglos. Amén. Que tengan un feliz domingo de Pentecostés junto a sus familias y juntos a aquellos que están lejos pero unidos virtualmente, y que Dios los acompañe en esta nueva semana que se inicia hoy. Muchas gracias.